Buenas, buenas, esto es Más que Renovados. Hoy quiero hablarte acerca del reino de Dios. Pero no del reino que vamos a experimentar cuando ya no existamos más en la tierra para pasar a la eternidad, en aquel paraíso que tanto vamos a disfrutar, sino quiero hablarte acerca del reino de Dios aquí en la tierra. Para eso, te invito a que leamos en los evangelios y especialmente en Mateo, en capítulo 6, a partir del verso 9. Donde dice Jesús, después de venir hablando de distintas cosas, Él enseña a sus discípulos a orar y se lo dice de esta manera. Pues vosotros cuando orareis, cuando oren, háganlo de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es el versículo que nosotros tomamos como para aprender a orar y podemos sacar de ese texto un análisis de por qué Jesús dice cada palabra y por qué empieza de esa manera y por qué termina como termina la oración. Pero a mí me llama la atención el versículo 10 donde dice, venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué significará para la oración o qué importancia tiene pedirle a Dios que venga el reino a nuestras vidas? Luego más adelante, en el versículo 33, Jesús nuevamente les dice a sus discípulos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra vez invoca el reino de Dios. Otra vez Él pide que nosotros busquemos ante cualquier otra cosa el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? ¿Cómo lo buscamos? ¿Qué es? Yo entiendo que Jesús ya estaba explicando y enseñando acerca de ese reino y estaba tratando de hacerles entender a los discípulos que lo empiecen a vivir en la vida aquí, mientras están en la tierra. Él les estaba tratando de explicar que lo pueden experimentar el reino de Dios mientras están haciendo sus quehaceres, mientras están en su trabajo, mientras están cumpliendo el propósito, mientras que están viviendo los proyectos y tantos objetivos que uno se pone, puede empezar a experimentar el reino de Dios. Y yo quisiera que veamos a ver de qué manera, qué requisitos tengo que tener o cómo yo puedo empezar a vivir el reino de Dios en mi vida mientras que estoy en la tierra. Es a veces difícil entender que el reino de Dios esté con nosotros. Si nos vamos a Hechos, al capítulo 1, cuando Jesús ya estaba a punto de ascender a los cielos después de haber pasado un tiempo aquí en la tierra, cuando había resucitado, había pasado ya por la crucifixión, había muerto, lo habían sepultado y a los 3 días resucitó para ser el Salvador de nuestras vidas. Y ya cuando había pasado un tiempo, estaba por ascender y los discípulos le dijeron, pero Jesús, ¿cómo es que te vas? ¿No era que ibas a restablecer el reino? Y yo me pongo en la cabeza de los discípulos y pensando, porque Jesús venía hablando del reino, que iban a ser coherederos del reino con Jesucristo. Y me imagino que en su cabeza estaba el derrotar a los romanos que tanto mal habían hecho, que tanto dolor les había provocado, a los romanos que estaban gobernando. Y en su imaginación ver cómo Jesús los derrotaba y ellos iban a reinar en esta tierra junto con Jesús. Y no entendían, ¿cómo es que te vas? Y Jesús mirándolos le dijo con compasión, ustedes no se preocupen, quizás ahora no lo entienden, pero lo van a entender. Lo único que tienen que saber es que va a venir el Espíritu Santo
van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que entender. Que nosotros podemos, a través del Espíritu Santo, tener el poder para vivir en el reino de Dios. Aquí, mientras que estás en tus cosas, mientras que estás en tus estudios, mientras que estás en tu trabajo, mientras que estás proyectando ese emprendimiento nuevo, mientras estás tratando de descifrar qué vas a hacer con tu vida, podés empezar a vivir el reino de Dios en tu vida. Y para esto, me gustaría que aprendamos 3 principios del reino. Así como me gusta llamarlo, principios del reino. Hay un versículo en Mateo, en este evangelio tan lindo, este testigo de Jesús que pudo transcribir lo que iba experimentando Jesús. Y en el capítulo 16 de Mateo, desde el versículo 24, hay un verso tan lindo que muchos conocen, que dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este versículo tan hermoso y tan poderoso, quiero que hoy lo tomes para tu vida. Quiero que hoy lo tomes para levantarte del lugar donde estás, para tomar autoridad en lo que estás haciendo y empezar a experimentar el reino de Dios. En primer lugar, Jesús invitando a sus discípulos a que si quieren ser seguidores de Él, si quieren ser verdaderamente discípulos de Él, primero, niéguense a sí mismos, les dice. ¿Y qué es negarse a sí mismo? En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo es que abandonen su forma de vivir. ¿Estarías dispuesto vos a abandonar tu forma de vivir? ¿Estarías dispuesto a negar lo que querés o a lo que a veces pensás que necesitas para que Jesús sea el que reine en tu vida? Eso era lo primero que Jesús le estaba diciendo a los discípulos y es lo primero que te está diciendo a vos. Primero, negate a ti mismo, abandoná tu forma de vivir. Hay un versículo en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 11, que dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es otra forma también de pensar, porque muchos quizás dicen, no, yo tengo que tomar la autoridad y tengo que hacer esto y por ahí la mejor manera de que uno empiece a abandonar su forma de vivir es también pensando en que no es superior a los demás, de que uno no es superior, sino que es un simple servidor, y lo digo con simpleza, porque a veces nuestra mente quiere ir más allá y piensa que para poder hacer algo tenés que ser mejor que otro, y para nada es así. Por eso, como dijimos recién, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay que empezar por la humillación. Para negarse a sí mismo hay que abandonar la forma de vivir. Hay que abandonar lo que no te deja estar cerca de Cristo. Hay que abandonar lo que no te deja cumplir el propósito de Dios. Quizás hay influencias, personas que te están influenciando para mal, o quizás algún trabajo que no te está haciendo bien. Quizás hay algo que estás haciendo y que debes dejar para empezar a vivir la vida en Cristo, para empezar a vivir esa vida de cristiandad, para empezar a vivir una vida de paz, la que Jesús pensó para vos. Por eso, número 1, negarse a sí mismo, abandonar nuestra forma de vivir. Después dice, y tome su cruz. Y tomar la cruz, por ahí algunos lo pueden entender como, dice, bueno, tengo que tomar la carga, tengo que tomar este peso y cargármelo y tenerlo, y nada de eso. El hecho de tomar la cruz está hablando de una acción. Esta acción de decidir un camino. El hecho de que vos tomes la cruz en ese tiempo significaba que ibas a un solo lugar, a ser crucificado. En el tiempo de Jesús, la cruz era la muerte.
Y si tomabas esa cruz, ibas directo a esa muerte. No tenías otro lado a donde ir. Hoy, para nosotros, no existe por ahí una cruz donde nosotros podamos entender eso, pero sí podemos entender, tomando el ejemplo de Jesús, conociendo la historia, que Él tomó esa cruz por un propósito. Y el hecho que vos decidas hoy tomar la cruz es decidirte por Cristo. Es decidir que solamente debes caminar un camino. No varios. No un camino por acá cuando te conviene, otro camino por este lado cuando te conviene. Sino ir por un solo camino. El hecho de vos decidir tomar esa cruz es el hecho de que vas a solamente avanzar por un solo lugar. Vas a ir hacia esa meta. Vas a dejar todo lo que lo que te está estorbando y vas a caminar un solo camino. Eso significa tomar la cruz. Decidir ese camino. De morir a lo que somos para empezar a ser esa nueva criatura en Cristo. Para empezar a ser esa nueva persona. Para cumplir el propósito que Dios tiene para vos. Y por último, y no por esto es lo menos importante, dice, y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por ahí podemos entender, bueno, seguir es la parte más fácil. Ya abandoné mi forma de vivir, ya tomé esa cruz, tomé la decisión de seguir a Cristo y ahora es solamente seguirlo. Pero a veces seguir algo no es tan fácil, porque si le perdés la huella al que está por delante, quizás no vas a ver que debiste pisar de un modo o saltar de un modo y vas a provocar que tu pie pise por ahí un charco. Cuando vos, imaginemos esto, imaginemos que tenemos una persona adelante, que estamos jugando un juego y debemos pisar lo mismo que pisa esa persona. Esa persona nos está llevando, cuando hay un charco lo está saltando, entonces vemos que salta y ya nos previene que va a saltar el charco. Empieza a caminar más rápido. Entonces esa persona empieza a esquivar algunas grietas en el suelo. Entonces las esquiva. Pero si nosotros no tenemos a esa persona cercana, es posible que no veamos esos lugares donde no debemos pisar. Y si esa persona empieza a ir a otro ritmo, debemos nosotros seguir ese ritmo. Si nosotros desviamos nuestra vista, vamos a ver que la persona fue caminando y hasta es posible que la perdamos esa visión de esa persona. La única manera que podamos saber por dónde pisar es estando cerca. Y esto es lo que yo te quiero hoy mostrar. Que seguir a Jesús, para seguir a Jesús, hay que seguirlo de cerca. Hay que poner nuestra mirada en Él. Si nosotros desviamos nuestra mirada, no nos vamos a tener la posibilidad muchas veces de errar nuestros pasos, de pisar donde no tenemos que pisar. Pero si seguimos a Jesús y miramos sus pasos y miramos lo que debemos hacer, seguramente vamos a estar avanzando hacia el lugar correcto. Vamos a pasar los obstáculos de la manera más sencilla. Vamos a pasar los procesos de una manera seguramente mucho mejor a la que nosotros pensábamos que debíamos pasarlo. De esta manera, de esta forma, vamos a poder experimentar el reino de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo es eso, Fernando, que me decís? Que yo tengo que abandonar mi forma de vivir, que yo tengo que seguir por este camino, tomando esa cruz, esa decisión, y tengo que seguir los pasos de Jesús. De esta manera, claro, porque cuando vos te encaminás en este camino, vas a ver que lo que pasa alrededor, no importa lo que estés pasando, va a pasar como agua. Vas a emprender tus emprendimientos, vas a proyectarte y quizás no te des cuenta que estás en un momento
complicado, en un momento de crisis, pero vos vas a estar encaminado en Jesús. Seguramente todos hemos experimentado algún momento de crisis, de alguna situación donde pensamos que no vamos a poder salir. Pensamos que la forma de vivir que tenemos es la única que nos tocó y no podemos. Pero Jesús hoy te está invitando a que vos empieces a hacer que el reino de Dios esté en tu vida. Cuando Jesús enseñaba a hacer esa oración, que venga a tu reino, Él le estaba recordando que vos no solamente perteneces a este mundo, vos perteneces al reino de Dios. Y al recordarte eso, vos podés empezar a experimentar una forma de vivir distinto. De repente vas a encontrar que la situación que estás teniendo con tal persona no va a ser tan importante porque estás siguiendo a Cristo. De repente vas a estar en el trabajo y vas a pensar que estás en un trabajo que la pasás mal, y Jesús va a abrir las puertas, va a abrir caminos en donde no lo hay para que estés en un puesto, en un trabajo nuevo quizás que Él tiene para vos. Yo lo que quiero y me gustaría invitarte hoy es que en primer lugar te levantes del lugar donde estás. Que te levantes, que dejes de pensar que no podés salir, que dejes de creer que es la única manera que puedes vivir y quizás no tengas posibilidad de vivir de ninguna otra forma. Pero yo quiero hoy decirte que sí podés. Yo quiero decirte que hay una forma distinta de vivir, y no importa los años de experiencia que tengas como cristiano, o quizás si sos una persona que recién arranca en el camino de Dios. No importa, hay una nueva forma de vivir. Primero levántate y empezá a orar buscando ese reino de Dios, y que lo primero que tengas en tu mente antes de tomar una decisión será primeramente buscar ese reino. Ese reino lo vas a hacer simplemente si te encaminás, si tomás esa cruz, si te negás a vos mismo, si seguís a Cristo. Vas a empezar a ver las cosas que no son como si fuesen. Y esto no es que lo digo yo, esto lo dice la palabra. Primero tenemos que creer en lo que dice la palabra viva, que después de tantos años que fue revelada, hoy se mantiene viva y la podemos tomar para guía en la vida actual, en estos años que estamos viviendo. Simplemente quiero animarte a que te levantes y que creas que todo es posible. Y que digas conmigo, todo es posible. Todo es posible. Y con esto me despido, porque no nos amoldamos a este mundo, sino que renovamos nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.